Hay heridas que nunca sanan, especialmente cuando se envuelven en silencio y se alimentan con rencor. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Criminales de Sangre Fría, el lugar donde revivimos los crímenes reales más estremecedores de la historia, con un enfoque psicológico profundo y una mirada que no encontrarás en ningún otro canal. Hoy, vas a presenciar un caso que dejó sin aliento a toda España. Un crimen que no ocurrió en una gran ciudad, sin mafias, sin metralletas. Fue en un pequeño pueblo, donde todos creían vivir en paz, hasta que dos hermanos salieron de entre las sombras con escopetas de caza y convirtieron una calle tranquila en un infierno en la tierra. No fue por dinero. No fue terrorismo. No fue fanatismo religioso. Fue simplemente una venganza cocinada durante casi 30 años. Una noche de agosto de 1990, en el pueblo de Puerto Urraco, al suroeste de España, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la gente vive aferrada a sus recuerdos y rutinas, dos hombres salieron silenciosamente de la oscuridad. Llevaban escopetas Franchi semiautomáticas. En sus rostros, una expresión fría e inexpresiva. En menos de 15 minutos, 9 personas murieron, otras 12 quedaron gravemente heridas, algunas de ellas con secuelas de por vida. Y cuando los asesinos fueron arrestados, no huyeron, no lloraron, no pidieron perdón. Solo dijeron una frase. Hicimos lo que teníamos que hacer. Tendríamos que haberlo hecho mucho antes. La masacre de Puerto Urraco no fue simplemente un crimen. Fue la tragedia de una sociedad rural, donde un amor no correspondido, una disputa de tierras, una familia aislada por el silencio, y una justicia que llegó demasiado tarde, dieron paso a un baño de sangre. ¿Alguna vez pensaste que un amor no correspondido podría arrastrar a dos familias enteras al abismo del odio? ¿Alguna vez creíste que, en un pueblo tranquilo, alguien podría pasar años planeando una masacre, solo para recuperar su honor perdido? Si estás preparado, respira hondo. Porque en este video, vas a conocer una de las venganzas más sangrientas de la historia reciente de España, gestada desde el orgullo, la soledad y la rabia silenciosa. Parte 1. La semilla del odio. Puerto Urraco es un pequeño pueblo enclavado entre olivares en la región de Extremadura, al suroeste de España. Un lugar donde el tiempo parece pasar más lento, donde todos se conocen y cada historia se transmite de boca en boca. Y cuando todo el mundo se conoce, el dolor rara vez desaparece. Se queda. Se enraiza. Y, a veces, germina. Todo comenzó a finales de los años 60, con una mujer llamada Luciana Izquierdo, la hermana mayor de la familia Izquierdo. En ese momento, era una mujer reservada, aguda, que vivía con sus 3 hermanos, Emilio, Antonio y Jerónimo. Luciana se enamoró profundamente de un joven del pueblo, Amadeo Cabanillas, miembro de una familia más acomodada y muy respetada en la comunidad. Se dice que Luciana le confesó su amor, o al menos lo insinuó. Pero Amadeo no correspondió. Nadie sabe con certeza por qué. Tal vez por diferencias sociales, tal vez por orgullo, o tal vez simplemente porque no sentía lo mismo. Pero para Luciana, aquello no fue solo un rechazo. Fue una humillación. Ella no lloró. No gritó. Pero desde aquel día, para ella, los Cabanillas dejaron de ser vecinos. Se convirtieron en enemigos. Se rieron a mis espaldas. Creen que no valgo nada. Pero el pueblo verá quién ríe al final. Palabras de Luciana registradas en su informe psiquiátrico. Un año después de aquel rechazo, llegó la primera tragedia. Jerónimo Izquierdo, hermano de Luciana, un hombre callado, sombrío, propenso a la ira, apareció un día frente a la casa de los Cabanillas con un cuchillo. Sin previo aviso, apuñaló a Amadeo, asesinándolo a plena luz del día. ¿La razón? Oficialmente,
una disputa por tierras entre ambas familias. Pero muchos creen que fue un acto de venganza por el desprecio hacia Luciana. Fuera cual fuera el motivo, la sangre ya se había derramado. Jerónimo fue arrestado y condenado a prisión. Los Cabanillas cayeron en duelo. Perdieron a su hijo predilecto. El pueblo murmuraba. Pero nadie se atrevía a mirar directamente a los Izquierdo. La gente susurraba. Una muerte por otra, pero esto no ha terminado. En 1984, casi 20 años después del asesinato de Amadeo, la madre de los Izquierdo murió en un incendio en su propia casa. La policía determinó que fue un accidente eléctrico. Pero Luciana no lo aceptó. Fueron los Cabanillas, quemaron a mi madre viva. La justicia dijo lo contrario. No había pruebas. Pero en la mente de los Izquierdo, era claro, la guerra seguía. Jerónimo, ya liberado de prisión, cayó en una espiral de odio y paranoia. Atacó a Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo, con un martillo. Antonio sobrevivió con heridas graves. Jerónimo fue enviado a un hospital psiquiátrico. 9 días después, murió. Luciana gritó frente al hospital. Nos están matando uno por uno. Desde entonces, en la vieja casa de los Izquierdo, solo quedaron 3, Luciana, Emilio y Antonio. 3 sombras que respiraban odio y rencor. Convencidos de que todo el pueblo, especialmente los Cabanillas, querían borrarlos de la faz de la tierra. Aquí es donde la historia deja de ser un simple conflicto entre familias. Según informes psiquiátricos posteriores, los miembros de la familia Izquierdo, especialmente Luciana, presentaban trastornos delirantes paranoides, creyendo que toda la comunidad conspiraba contra ellos. Vivían recluidos. No hablaban con nadie. Su casa era una fortaleza cerrada. Quien pasaba cerca, oía susurros. A veces, golpes. A veces, voces. Y en un pueblo pequeño, cuando la comunidad decide ignorarte, el aislamiento se vuelve asfixiante. Nadie se acercaba a la casa Izquierdo. Nadie mencionaba su nombre. Pero todos sabían que algo oscuro se estaba gestando allí dentro. Esta no es solo una historia de venganza. Es el resultado de décadas de silencio, orgullo, rechazo y abandono emocional. Un amor rechazado se convirtió en una herida de orgullo incurable. Un accidente se interpretó como asesinato. Una comunidad que guardó silencio, alimentó la paranoia. Y cuando las víctimas sienten que la justicia nunca llegará desde el sistema, empieza a gestarse una justicia propia, más oscura y sangrienta. Parte 2. El plan de la masacre, cuando el odio se convierte en acción. Si la primera parte nos mostró un pasado lleno de resentimiento, ahora vamos a presenciar cómo ese odio toma forma real y mortal. Ya no son simples palabras, ni miradas frías. 2 hombres, Emilio y Antonio Izquierdo, dieron el paso definitivo hacia un camino sin retorno. Un plan de masacre. Un guión trazado con frialdad quirúrgica. Tras la muerte de su madre y de Jerónimo, la casa de los Izquierdo quedó sumida en una oscuridad literal y simbólica. Los 3 que quedaron, Luciana y sus hermanos Emilio y Antonio, prácticamente rompieron toda comunicación con el mundo exterior. Vivían de ayudas sociales, sin amigos, sin contacto. Los vecinos a veces oían gritos, golpes, pasos arrastrados durante la noche. Pero lo más perturbador era la mirada de los 2 hombres. Un vecino declaró años después: los vi pasar frente a mi casa. No dijeron nada. Pero sus ojos, como si estuvieran contando las almas del pueblo. Helados. Luciana, según expedientes psiquiátricos, fue quien mantuvo encendida la llama del rencor. Alimentaba el odio cada día. En una ocasión le dijo a Antonio: ellos mataron a tu madre, mataron a tu hermano.
Si eres hombre, haz algo. Lo que hizo este plan tan peligroso no fue solo la rabia, sino la creencia profunda de que la justicia les fue negada. Para ellos, la familia Cabanillas era culpable directa de todo. El pueblo entero los encubría con su silencio. Y el Estado español los había abandonado. ¿La ley no me protege? Entonces me protegeré yo, dijo Antonio a Emilio, según consta en su interrogatorio. A principios de 1990, unos 7 meses antes de la masacre, Emilio comenzó a buscar escopetas semiautomáticas Franchi, calibre 12, conocidas por su potencia y facilidad de recarga. Este tipo de armas eran comunes entre cazadores y no generaban sospechas en esa zona rural. Ambos comenzaron a practicar tiro, a recargar en la oscuridad, a moverse como depredadores. Pero el detalle más escalofriante fue que dibujaron un mapa. Conocían cada calle y rincón de Puerto Urraco. Eligieron el momento más concurrido, una noche de domingo, cuando los vecinos salían a pasear, los niños jugaban y los adultos llenaban los bares. El objetivo, matar al mayor número posible, especialmente a quienes llevaban el apellido Cabanillas. Durante la investigación posterior, la policía halló una nota escrita a mano, no oficial, pero reveladora. En ella figuraban nombres asociados a la familia Cabanillas. Para Emilio y Antonio, cualquiera que tuviera relación con esa familia era culpable. Amigos, parientes, vecinos, nadie se salvaba. Nadie salvó a mi madre de las llamas. Nadie detuvo a los que mataron a mi hermano. Entonces, todos son culpables, confesó Emilio durante el juicio. 26 de agosto de 1990. Un calor sofocante, como cualquier otro día de verano en Extremadura. Emilio y Antonio se levantaron temprano. Prepararon todo: ropa oscura, escopetas, municiones, cuchillos. Y un detalle inquietante, no llevaban pasamontañas. Porque sabían que esto no era un robo. Era una misión. No pensaban huir. Luciana fue la última en hablar con ellos antes de salir. Esta vez, acaben con todos. Por mamá. Por Jerónimo. No dejen a nadie vivo. Los dos hermanos salieron caminando, pisando tierra seca, como si fueran a cazar. Pero esta vez, la presa eran personas. Lo que convierte este caso en algo más que un crimen es la frialdad con que se ejecutó todo. Nadie en el pueblo creyó que ellos serían capaces, porque jamás amenazaron abiertamente, jamás gritaron, jamás advirtieron. Y eso es lo más aterrador: los más peligrosos no son los que gritan, sino los que han guardado silencio por demasiado tiempo. Desde el punto de vista clínico, Emilio y Antonio mostraban signos de un trastorno delirante compartido, donde ambos reforzaban mutuamente sus ideas paranoides. Un ecosistema cerrado, autodestructivo y letal. Parte 3. La noche sangrienta de Puerto Urraco, 15 minutos de infierno en la tierra. Dicen que la muerte llega sin avisar. Pero nadie esperaba que llegara, despacio, fría y planificada como una jornada de caza. Era una tranquila noche de domingo, 26 de agosto de 1990. Los vecinos de Puerto Urraco, como de costumbre, salían a tomar el fresco después de cenar. Los niños reían, montaban en bicicleta, los adultos charlaban en los bares, el cielo sin viento y el canto de las cigarras flotando sobre los olivos del pueblo. Nadie sabía que estaban viviendo los últimos minutos de una vida normal. Desde la linde del bosque, Emilio y Antonio Izquierdo entraron caminando lentamente al pueblo. Llevaban escopetas semiautomáticas Franchi, municiones, cuchillos y una expresión absolutamente vacía en sus rostros. No levantaban sospechas. Caminaban sin prisa, como dos hombres de misa. Solo que en sus ojos no había fe, solo hielo. 9:18 de la noche.
Justo cuando las farolas comenzaban a iluminar la acera, sonó el primer disparo. Encarnación Cabanillas, una mujer de mediana edad, pariente de los Cabanillas, hablaba tranquilamente en la puerta de su casa. Un disparo le atravesó el pecho y cayó al suelo sin emitir un solo grito. Y entonces, Emilio también apretó el gatillo. ¡Bum, bum, bum! Los disparos no cesaban. Un matrimonio anciano cayó abatido en un banco. Un hombre que salía del bar recibió un tiro en el cuello. Nadie entendía nada. Un niño gritó: ¡Fuego, fuego! Pero no era humo. Era sangre evaporándose al calor de las farolas y los gritos de quienes morían. Cristina y Antonia, dos niñas de 13 y 14 años, montaban en bicicleta por la calle principal. Antonio disparó desde unos 10 metros. La primera bala reventó una rueda. Cristina cayó, y antes de levantarse, un disparo le atravesó el pecho. Antonia trató de huir gritando: «Tío, por favor, no dispare, yo no he hecho nada». Un segundo después, el disparo apagó su voz para siempre. Lo más espeluznante no era la sangre, sino la actitud de los asesinos. No gritaban. No estaban furiosos. No temblaban. Recargaban con precisión militar. Disparaban. Observaban. Evaluaban. Como si llevaran años entrenando para este momento. Un testigo dijo: «Me escondí tras un muro. Vi a Emilio sonreír, no una gran sonrisa, solo una mueca. Como si estuviera satisfecho. La gente corría, chillaba, lloraba. Algunos se escondían bajo coches, otros escalaban muros, otros caían heridos sin poder moverse. Un hombre trató de salvar a su familia en un callejón y recibió un disparo en el hombro, quedando tendido sobre ladrillos rotos. Una anciana arrastrándose con una pierna rota recibió un disparo más en la espalda cuando Antonio pasó junto a ella. Sin mirar atrás. El bar del pueblo, donde minutos antes sonaban risas, se convirtió en un búnker improvisado. Apagaron las luces, escondieron a los niños bajo las mesas, se tapaban la boca para no hacer ruido. La investigación reveló después: los hermanos no disparaban al azar. Tenían objetivos. Apuntaban a quienes tuvieran relación con los Cabanillas, parientes, amigos, testigos del pasado. Una mujer que sobrevivió relató: «Antonio me miró. Yo no era Cabanillas, pero fui amiga íntima de Amadeo. Me apuntó y luego bajó el arma. Como si hubiera recordado mal. Lo sabían todo». 15 minutos después del primer disparo, las escopetas hicieron clic. Se habían quedado sin munición. Emilio buscó más cartuchos. Antonio también. Pero en ese instante, las sirenas de la Guardia Civil comenzaron a sonar a lo lejos. Sabían que el tiempo se había acabado. Y lo más increíble, no huyeron. La policía llegó, los rodeó, apuntó. Ambos colocaron las armas en el suelo. Sin oponer resistencia. Sin decir palabra. Un agente les gritó: «¿Quién les mandó a hacer esto?». Y Emilio, sin pestañear, respondió: «Nadie. Hicimos lo que había que hacer. Si pudiera repetirlo, lo haría igual». Antonio añadió: «La justicia dormía. Nosotros la despertamos. 9 muertos, entre ellos niñas, ancianos, mujeres. 12 heridos, 5 de ellos con secuelas irreversibles. Decenas de niños huérfanos. Familias destrozadas. Puerto Urraco, antes un pueblo olvidado, se convirtió en el epicentro de una tragedia nacional. Esto no fue locura. No fue impulsividad. Fue una ejecución planificada con precisión,
llevada a cabo por dos hombres convencidos de que estaban haciendo justicia. Y lo más aterrador, no mostraron arrepentimiento. No huyeron. No se suicidaron. Porque en su mente ya habían ganado. Parte 4. El juicio, cuando la justicia enfrenta al mal. Dicen que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Sin embargo, en Puerto Urraco, cuando llegó, los muertos ya descansaban bajo tierra. La noche del 26 de agosto de 1990, tras ser detenidos, Emilio y Antonio Izquierdo fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Badajoz. No opusieron resistencia, no rogaron clemencia. Un agente declaró: parecían dos sombras. Sin rabia, sin miedo. Solo se sentaron, como si hubieran cumplido una misión. Esa misma noche, Emilio confesó: no maté a inocentes, solo a traidores y a esa maldita familia. Antonio fue aún más frío. La muerte es la consecuencia justa de 30 años de injusticia. No maté por placer. La noticia recorrió España como pólvora. Al día siguiente, los titulares eran demoledores. Puerto Urraco, el pueblo del horror. 2 hermanos, 9 cadáveres. España mira al abismo. Cientos de periodistas llegaron al lugar. Las cámaras enfocaban la sangre seca en las paredes, los juguetes de los niños entre los escombros. Los vecinos vivían aterrorizados. Muchos abandonaron el pueblo para siempre. Una anciana dijo entre lágrimas: no puedo vivir donde mataron a mis nietos como si fueran animales. Esto ya no es hogar. La defensa intentó argumentar que ambos sufrían trastornos paranoides, con aislamiento extremo y traumas desde la infancia. Pero los expertos en salud mental fueron tajantes. Estaban en pleno uso de sus facultades. No eran enfermos mentales. Eran malvados conscientes. Un dato inquietante: Emilio quemó vivo a un gato del vecindario cuando era niño y lo observó morir sin mostrar emoción. Rasgo clásico de psicopatía precoz. El juicio comenzó en marzo de 1994 en el Tribunal Superior de Extremadura. Se blindó la zona por temor a disturbios. Las familias exigían pena de muerte, aunque ya no existía en España. Ambos acusados no se declararon culpables de asesinato múltiple, alegando que fue una venganza justificada. El fiscal les preguntó: ¿saben que mataron a niños y personas inocentes? Emilio respondió con un leve encogimiento de hombros: niños, ¿quién lloró por nosotros cuando quemaron viva a mi madre? ¿Dónde estaba la ley entonces? Antonio, mirando directamente a las cámaras, declaró: no somos criminales. Somos el resultado de un sistema podrido. Una madre que perdió a su hija habló ante la sala, temblando: mi niña acababa de terminar los exámenes. Solo salió a pasear. ¿Por qué tuvo que morir? No puedo dormir, no puedo comer, no puedo perdonar. Muchos testigos contaron que aún hoy reviven los disparos, la sangre y la mirada vacía de Emilio. Una joven testigo dijo: me miró como si fuera un objetivo. No vio a una persona, solo un blanco. Finalmente, ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción ni libertad condicional. Pero el pueblo no se sintió aliviado. ¿Por qué? No fueron condenados por crímenes de exterminio, pese a que atacaron deliberadamente a una familia entera. Nunca mostraron arrepentimiento. De hecho, se veían a sí mismos como héroes. En la prisión de Badajoz, Emilio se volvió completamente hermético, sin hablar con nadie, sin cartas, sin remordimientos. Antonio, en cambio, habló varias veces con la prensa. En una entrevista dijo: aún creo que hice lo correcto. Si hubiese tenido más munición,
no me habría detenido en 9. En 2006, Antonio murió en prisión por insuficiencia cardíaca. Emilio falleció en 2010, solo, sin visitas, sin funeral. Luciana, la hermana mayor que alimentó su odio durante décadas, murió poco después en un hospital psiquiátrico. La familia Izquierdo se extinguió por completo. Puerto Urraco no fue solo un crimen. Fue un espejo que reflejó las fallas de una sociedad entera. Cuando la justicia no actúa a tiempo, cuando el odio fermenta sin control, cuando la comunidad calla ante lo extremo, entonces la violencia se vuelve la única salida para los corazones podridos. Y deja una pregunta eterna. ¿Qué valor tiene la justicia si llega después de la sangre? ¿Y cómo evitar que el mal crea que está haciendo el bien? Parte 5. El legado de la sangre, una lección que no debemos olvidar. Un pueblo, 2 escopetas, 9 muertos y una maldición llamada odio. Puerto Urraco, una aldea rural casi desconocida con pocos cientos de habitantes, tras la masacre de 1990, cayó en un silencio sombrío que duró décadas. Ya nadie la llamaba pueblo tranquilo. Los vecinos comenzaron a susurrar otro nombre, el pueblo maldito. Tras el juicio, más de un tercio de los habitantes se marcharon. Las escuelas cerraron, las casas quedaron abandonadas y los supervivientes vivían en silencio, evitando hablar del pasado. Una vecina anciana le dijo a un periodista: no solo perdimos a nuestros seres queridos, perdimos la paz, la fe y la dignidad. Puerto Urraco se convirtió en el tema más mediático de España durante años. Documentales, novelas, películas, reportajes, todo giraba en torno a la masacre. Pero esa sobreexposición hirió aún más a los supervivientes. Una testigo, llorando, dijo: nos llaman personajes, testigos históricos, pero somos personas. Sufrimos. No queremos ser portada de periódico. El caso no solo dejó muertos y heridos, sino también cicatrices psicológicas profundas. Niños huérfanos que crecieron con miedo. Familias que desconfiaban de la policía, del gobierno, incluso de sus propios vecinos. Entre 1991 y 2000, los casos de depresión y suicidio aumentaron drásticamente en Badajoz. Uno de los supervivientes incluso se inmoló, incapaz de soportar los recuerdos. Puerto Urraco obligó al sistema judicial español a mirarse al espejo. ¿Por qué las señales de alerta, amenazas y comportamientos violentos no fueron detectados ni controlados a tiempo? ¿Por qué el asesinato de 1967 y el incendio de 1986 no generaron una vigilancia especial sobre los Izquierdo? Un fiscal retirado fue claro: dejamos que 2 bombas humanas vivieran entre la gente. Y explotaron cuando ya no era posible detenerlas. El caso no solo fue culpa de Emilio y Antonio. También fue producto de una comunidad que cayó, ignoró y miró hacia otro lado. Vecinos escucharon amenazas de muerte, pero nadie las denunció. Conductas extrañas, como Emilio practicando tiro por las noches, fueron vistas como cosas de locos. Tras la muerte de su madre, nadie ofreció ayuda psicológica ni acompañamiento. ¿El resultado? El odio fue criado como una fiera enjaulada, y cuando escapó, arrasó con todo. Un periodista volvió a Puerto Urraco en 2015, 25 años después. Le preguntó a un anciano: ¿todavía tiene miedo? El hombre no respondió de inmediato. Miró al horizonte. Luego dijo, casi en susurro: el miedo, ya lo olvidé. Pero la pesadilla, aún vive aquí. Puerto Urraco es prueba de que ninguna tragedia ocurre de repente. Todas son la suma de advertencias ignoradas, injusticias acumuladas y una sociedad que no quiso ver. Si alguien hubiese actuado a tiempo,
si la justicia no hubiese fallado desde el principio. Si la comunidad no hubiese dejado sola a una familia rota. Quizá 9 personas seguirían vivas. Puerto Urraco quedó en el pasado. Pero si seguimos ignorando el odio, tolerando la violencia y negando el papel de la comunidad, ¿podría estarse formando un nuevo Puerto Urraco hoy mismo, en silencio? Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si este caso te hizo reflexionar, compártelo. Porque el odio no mata. El silencio es quien aprieta el gatillo.